Bueno, pues en este 8 de marzo hemos invitado al programa a GastroSer a Laura Baena, la fundadora del Club de las Malas Madres, para hablar de gastronomía, pero también de igualdad, de crianza y de todos esos espacios en los que convergen estos asuntos. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo, Carlos. ¿Qué tan importante es la cocina para las malas madres? Madre mía, mira, nosotros tenemos uno de los primeros tips de Malas Madres que se hizo viral era que nuestros hijos y nuestras hijas serían la última generación porque ya no podrían decir que como las croquetas de su madre no hay otras, porque no las hacemos, las compramos congeladas. Entonces, claro, yo soy de la generación del 81, he disfrutado de lo que es tener croquetas caseras. Es más, mi madre me pasa las croquetas así de contrabando cuando voy a su casa. Y claro, es que ha cambiado todo, ¿no? Justo esta semana que hemos estado en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Y con un encuentro de mujeres, hablábamos un poco yo ponía sobre la mesa que en el tema de los cuidados, lo más preocupante ha sido que la mujer ha salido al mercado laboral a luchar en igualdad de oportunidades y derechos con los hombres, pero el hombre no ha entrado de igual manera en el hogar, ¿no? Y entonces lo que ha ocurrido es que de repente las mujeres hemos dicho cuando ha llegado la maternidad, ¿pero esto cómo se hace? ¿Cómo llegas a todo? ¿Cómo vuela la capa de Superwoman? Porque no puedo llegar a todo. Entonces creo que muchas veces, no por tanto porque no nos guste o porque no queramos, renunciamos a parcelas que a lo mejor disfrutaríamos como la cocina porque no tenemos tiempo. Y en mi caso ha sido así, ¿no? Yo tengo mi pareja y él es el que cocina, el que está más en los fogones y yo soy la que he delegado eso porque haces como un reparto, ¿no? Pero creo que en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Porque nosotras que hemos estudiado tanto la corresponsabilidad, se aplaude mucho una paella del domingo, pero no se aplaude la organización del menú escolar y todas las tareas invisibles que solemos hacer las mujeres. Y me callo para no irme del tema porque hay mucho que decir. No, está bien. No sé si dentro del Club de las Malas Madres tenéis algún tipo de actividad relacionada con la gastronomía, con las recetas. Sí, hemos hecho mucho de esto, ¿eh? Es decir, es más, cuando yo abrí el primer espacio aquí en Madrid, la Malas Madres House primera, empezó con talleres que hacíamos de cocina, con una conocida marca, y hacíamos talleres de cocina pero enfocados al malamadreo, ¿sabes? Vamos a venir a cocinar, nos tomamos un vinito, estamos solas, sin hijos ni hijas, y disfrutamos de ese momento, ¿no? De aprender. Y siempre hemos tenido en los contenidos del Club de Malas Madres, que al final funcionamos un poco como un medio, siempre hemos tenido alguna colaboradora de cocina, le mando un beso enorme a Rebeca Cocinillas, muy enfocado a recetas rápidas, fáciles, que nos salvan, sobre todo las cenas, porque la mayoría nos salva la vida, los comedores escolares, un monumento para ellos, porque es muy difícil conciliar con el tiempo de trabajo. Enseguida seguimos hablando de cocina, pero 8 de marzo, supongo que para ti es una fecha especial. No sé cuál es la principal reivindicación de las malas madres este año. Bueno, pues mira, la principal reivindicación la llevo en mi camiseta, que no es país para madres. No es país para madres que no quieren renunciar a ver crecer a sus hijas y que no quieren renunciar a su carrera profesional. No es país para madres que queremos cuidar con dignidad. Y tampoco es país para madres que necesitamos tiempo, porque cuando hablamos de los cuidados se nos olvida meter en la ecuación la conciliación con una misma, el tiempo de calidad y el autocuidado, que solo tenemos 54 minutos de tiempo libre las madres en España. Uh-huh. Entonces estamos pasando un momento pues complicado en nuestra lucha, porque estamos en 1,12 de tasa de natalidad en España. Las madres no solo están renunciando a su carrera profesional, es que las mujeres están renunciando a la maternidad, incluso cuando desean ser madres, y por un contexto social que no lo permite, ¿no? No permite el contexto social tener una vivienda digna, no permite tener un trabajo digno y, por supuesto, no permite tener un trabajo donde puedas conciliar. Solo el 13% de las mujeres madres, nuestros últimos estudios, tiene flexibilidad horaria. Imagínate, ¿no? Entonces, las mujeres madres estamos atrapadas en reducciones de jornadas que llevan nombre de mujer, en excedencias y en un abandono impresionante de la profesión, del ascenso, del trabajo, y esa es nuestra principal reivindicación, ¿no? Entonces la reivindicación va unida a cuidar con dignidad, y cuidar con dignidad tiene mucho que ver también con tu programa, ¿no? Porque cuando tú piensas en el cuidado de una madre, seguro que te vienes a la memoria ese momento en que tu madre, estando malito, te hacía la sopita, te cuidaba y llegabas a casa y olía rico y estaba cuidado. El tema es que ahora las madres no podemos estar tampoco, ¿no? Y los padres no están suficientes, porque no queremos estar solo nosotras. Lo que me preocupa es que
lo que estás diciendo en realidad es muy parecido a lo que decías hace 10 años. Me da la sensación de que no ha habido gran evolución. La mayor evolución que ha habido en España ha sido para un derecho vuestro que hemos conseguido y conquistado las mujeres, que los permisos igualitarios intransferibles de maternidad y paternidad. Y curiosamente, pese que yo también siento eso, que después de 10 años seguimos luchando por muchas cosas similares, sí que creo que hemos avanzado mucho en el hecho de poder decirlo, Carlos. Antes estaba muy penalizado el hecho de que una mujer dijera que quería seguir con su carrera, que quería pasar tiempo libre, que no solo le define ser madre, ¿no? Y seguramente eso también está llevando a que las mujeres decidan tarde ser madres, ¿no? Entonces sí que creo que hemos conseguido romper ese tabú, luchar por un modelo social de maternidad nuevo, distinto y que nos representa y alejarnos de ese modelo tradicional, ¿no? Que realmente nos quiere en casa. Entonces, bueno, pero a nivel, lo que más se está costando es las políticas, es el compromiso político, la voluntad política y al final estamos dándonos cuenta que más va a costar cuando estamos viendo el movimiento que viene, que realmente entienden la conciliación y la familia de otra manera. Luego hablamos de eso también, pero ya que mencionabas el permiso de paternidad, que se ha ampliado, yo me he beneficiado de ese permiso y la verdad es que lo siento como un privilegio en comparación con lo que se ha disfrutado hasta ahora. Sí que es cierto que hace poco salió un estudio que decía que menos del 20% de los padres disfrutaban de su permiso cuando acababa el de la madre, ¿no? Para alargarlo, para extenderlo. La mayoría lo hacen de forma simultánea, exacto, con lo cual se perpetúa un poco el rol de padre ayudante, ¿no? Que no se responsabiliza al 100% o de forma mayoritaria de los cuidados. Esto supongo que, no sé si te ha sorprendido, si te lo esperabas, si crees que hay margen de mejora. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, una de las luchas feministas es precisamente esa, ¿no? Revisar esa simultaneidad para que consigamos que los padres sean corresponsables y no ayudantes, como tú bien decías, ¿no? Al final estamos llegando a ese caso. Es verdad que las políticas son palancas de cambio y también palancas que nos ayudan a analizar qué está pasando y cómo luego ir dirigiéndola, ¿no? Necesitamos haber hecho ese avance. Yo fui una firme defensora de esos permisos igualitarios intransferibles pese a la polémica que generaban. Lo que pasa es que tenía que venir en paralelo con una ampliación de permiso de nacimiento de maternidad que lleva congelado 30 años. O sea, 16 semanas tenemos las madres, Carlos, desde hace 30 años. Muy fuerte, ¿no? Que esto no avance. Pero sí que es verdad que en esa implicación del hombre en los cuidados pues intervienen muchos factores, ¿no? Intervienen factores sociales, culturales, interviene formación, interviene la implicación de las empresas también, que muchas veces no dejan esa libertad de elección a los padres a poder elegir el permiso más tarde. Entonces todo eso hay que revisarlo, ¿no? Porque cuando entra el problema de España y de todos los países al final europeos, cuando entra una política de conciliación como esta, luego no se matiza, no se desarrolla bien la norma, no se vigila, no se analiza qué está pasando, por qué está ocurriendo, para ir mejorándola, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho. La ministra esta semana, la ministra de Igualdad, decía que somos el cuarto país de Europa en tema de igualdad y digo yo, Dios mío, somos el cuarto, imagínate, ¿no? Y con lo que nos queda. Creo que tampoco hay que creerse triunfadores porque realmente en la calle se ve cómo realmente la igualdad y la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad. Bueno, me gustaría retomar el tema gastronómico, que es un poco a la cocina. Lo que nos mueve. Te diré que mis hijas se asustan. Cuando me ven en la cocina una sartén, dicen, mamá, ¿qué vas a hacer? Y el otro día me pasó una cosa muy curiosa, porque mi hija mediana, que va a cumplir 10 años ahora, se quedó en casa de una amiga a dormir y venía contándome, ella muy bueno, no, me lo contó la madre, claro, la madre me lo contó con su perspectiva de mala madre, dice, estábamos hablando y entonces Lucía decía que habló del plato preferido que yo hago en casa y de repente tu hija saltó y dijo, mi madre hace unas tortillas francesas buenísimas. Hasta ahí mi nivel, Carlos. Bueno, mira, ella lo vive como algo positivo. Total. Que tus tortillas son buenísimas. Es muy gracioso cuando llega el domingo y dice, mamá, ¿nos haces una tortilla de esas tuyas? Y yo, sí, hijas mía, voy. Muy bien. Oye, está Pedro Blanco también aquí. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Colaborador de GastroSer. Él tiene una columna que se llama Aventuras y desventuras de un padre foodie. Pedro, yo creo que ejerce la corresponsabilidad en la crianza, que es un término que has usado tú antes, ¿no? Y en sus columnas defiende el hecho de que pues, los niños vayan a un restaurante como parte de su educación, que no solamente se puedan tomar los menús infantiles, por ejemplo, ¿no? Sí, ha hablado de los comedores también escolares. Sí. La verdad es que mi experiencia como padre foodie, que intenta que sus hijos se aproximen al mundo de la gastronomía con naturalidad y desde muy pequeñitos,
Es discutible, ¿no? Es discutible porque lo que te encuentras enfrente, en muchos casos, es una resistencia casi estructural a que los niños puedan ir a un restaurante a disfrutar de la experiencia de comer en un restaurante, ¿no? Lugares donde los menús son muy discutibles, en muchos casos son insanos, son poco saludables. En la mayor parte de las ocasiones cortados con un mismo patrón, siempre pasan por la freidora, los nuggets, las varitas, en fin. Restaurantes en los que no se facilita la experiencia como comensal de los niños, no hay tronas, no hay ni siquiera vajillas adaptadas. Yo esto es algo que he compartido muchas veces con mi mujer, con mi pareja. Todavía no nos hemos encontrado un restaurante, de momento nosotros, en los que cuando hayan dos niños digan, oye, pues mira, te voy a traer o un vaso más pequeño, no este vaso de medio litro, o oye, tengo unas copas que no son de cristal, que son de plástico, pero que van a permitir que ellos toquen, jueguen. No me lo he encontrado. Yo creo que esta es otra batalla que quienes estamos desde el lado de los foodies, por decirlo de alguna manera, hay que dar, ¿no? Y hay que, digamos, zarandear un poco al sector para decir, oiga, los niños de hoy que creen que les van a molestar serán sus clientes del mañana. Y en la medida en que podamos ir construyendo una cultura gastronómica, ellos sabrán apreciar en el futuro lo que usted o quien le suceda a usted en este restaurante le va a ofrecer, ¿no? Pero bueno, luego hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Yo peleo mucho, Carlos siempre se queja, es que eres un poco negativo. Bueno, porque yo creo que hay que ser batallador para que las cosas cambien, ¿no? Las cosas que se hacen bien, bien hechas están. A mí me preocupan sobre todo las que no se hacen bien. Pues dos buenos no hemos juntado, Pedro. Hay mucha niñofobia. Yo donde más he visto niñafobia es sin duda en trenes, aviones y restaurantes. O sea, yo lo he sentido así, ¿no? Yo he vivido muchos años en Madrid y como Pedro me gustaba que mis hijas fuéramos a disfrutar de una comida. Tampoco te digo que me voy al lado foodie porque no soy como Pedro, pero restaurantes en los que yo iba antes de ser madre, porque aparte yo me quedé embarazada por primera vez con 29 años, con lo cual yo no estaba dispuesta a renunciar a mi vida porque tuviera hijas. Es decir, yo quería que ellas también, yo adaptarme evidentemente a sus horarios, a sus necesidades, ojo, que es importante, pero ellas también adaptarse a nuestra vida, a nuestra manera de ser y de vivir, ¿no? Y yo me encontraba muchas veces en la puerta de un restaurante con el carrito y que te miraran como si fueras una delincuente, o que te pusieran en la mesa más apartada o en la planta de abajo, al lado del baño, donde no fueras a molestar, dando por hecho. Por un lado, que quiero decir que es que los niños y las niñas molestan, como decía Pedro, ¿no? Y por otro lado, que a lo mejor no han tenido un manual de educación suficiente, ¿no? Dan por hecho que eres una mala madre o un mal padre desde primera sin conocerte, ¿no? Y ahora yo que he hecho como Pedro y mis hijas me han acompañado siempre, nos han acompañado a muchos lugares y muchos sitios desde pequeñitas, pues es como que niñas más educadas, ¿no? Que están ahí comiendo tal, no sé qué, ¿no? Y entonces creo que por un lado hay una niñofobia en lugares como restaurantes y luego por otro lado también creo que hay, curiosamente, cuando crezcan, Pedro, mi hija mayor tiene 13, luego hay una infantilización, ¿no? Porque mi hija Julia tiene 13 años, es una adolescente que es muy madura y que le gusta el sushi y que puede comer como tú y como yo. Y le quiere poner nuggets. Y le siguen poniendo, ¿sabes? Y el menú infantil, como tú bien decías, que parece que si no lleva ketchup ya no pueden comer. Y luego también a lo mejor en ese lugar donde se supone que hacían las cosas bien, cuando llega a 13 años ya no puede tener el vasito de plástico de Ikea. No, claro. ¿Sabes? Claro. Es como, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí hay como una reeducación, ¿no? Yo creo, de lo que son los niños y las niñas, que parece que no hay en esos restaurantes, ¿no? El tema de los cambiadores para bebés es un tema. Claro, yo me encuentro que en muchos restaurantes, en muchos no hay, y en los que hay, en la mayoría están en el baño de mujeres. Sí. Eso ya de entrada, ¿no? En algunos, hay algunas excepciones, hay un baño adaptado para personas con discapacidad y ponen ahí el cambiador de manera que, bueno, pues es indistinto para padres o madres que vayan a cambiarle. Pero justamente al entrar en uno de estos baños adaptados para personas con discapacidad, yo pensé, ostras, los que no tienen cambiador para bebés, en el fondo están discriminando a unas personas que todavía no saben andar y que no pueden usar un baño por sí mismas, que son los bebés. O sea, cuando tú le impides a un bebé que se le pueda cambiar el pañal, en realidad es una discriminación, ¿no? Y necesidad esto, básica. Claro, me sorprende que desde el gobierno no se haya... yo no digo que en todos tenga que haber un cambiador, pero en los que son un poco grandes, ¿no? Igual con más de 50 o 60 personas,
pues igual habría que obligar. Claro, no es sé. que tienes toda la razón, porque al final en las pequeñas cosas, en lo local, en el día a día, es donde se ve la desigualdad. Entonces lo que vemos ahí es una falta de reconocimiento social de la maternidad, paternidad y una falta de perspectiva de la infancia total. A mí es que me cabrea muchísimo, ¿no? Que los niños y las niñas no tengan voz en este país ni en ninguno, porque al final, bueno, pues eso que dicen de no votan, ¿no? Pues seguramente tenga mucho que ver, ¿no? Y yo me las he visto y deseado, ¿no? Sobre todo en los años, cuando son pequeñines, ¿no? Que de repente, y además tú eres madre primeriza, de repente no te cuesta todavía cambiar el pañal porque todavía está cogiendo como el manejo y te ves en un váter sentada con el bebé encima de tus piernas para cambiarle de aquella manera. Te sientes realmente frustrada, discriminada y aparte en una sociedad que no importas, ¿no? El bebé y quien cuida a ese bebé. Esto te pasa también en el tren, por ejemplo. Yo me he tenido que meter en un baño, ¿sabéis los baños de los trenes cómo son? Sí. A sacarme leche porque yo viajaba y daba el pecho a mi hija. Y te sientes, de verdad, como incluso maltratada, ¿sabes? Violentada. Cuando realmente dices, ¿de verdad cuesta tanto cambiar la mirada y el paradigma hacia las familias diversas? Y decir, tenemos un vagón del silencio. ¿Cuesta tanto tener, como en algunos países europeos, un vagón de las familias? Donde ¿qué cuesta, como decía Pedro, tener un lapicero de colores para que los niños jueguen en ese restaurante, para que estén? Porque, claro, ¿qué pasa? ¿A dónde estamos yendo? A lo que al final caen muchos padres y madres, muchas veces presionados porque el niño no hable, a ponerle la pantalla, ¿no? Que yo no estoy totalmente en contra porque al final creo que no disfrutan de la experiencia de comer y que es como una locura, ¿no? Pero que muchas veces te ves presionada en restaurantes, miradas, ¿no? Esa incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso pequeño que tú dices del cambiador es un signo inequívoco de la falta de reconocimiento social de las familias en España, ¿no? Y debería estar por ley, por supuesto. Claro, es el comentario que yo iba a hacer. Si para montar un restaurante o un bar la norma te dice incluso qué distancia mínima tiene que haber entre la barra y la pared, ¿por qué no dice la norma que debe haber un cambiador? ¿Qué dificultad hay? Esta es la diferencia entre un país... Es que lo estaba pensando antes cuando destacabas el hecho de que se haya aumentado el permiso de paternidad, pero lleve 30 años el permiso de maternidad en las mismas semanas. Esa es la diferencia entre un país que es menos retrasado o un país que es más avanzado. España en algunas cosas es menos retrasado de lo que era, pero no por eso es un país más avanzado. Sería un país más avanzado si en el caso de los permisos de maternidad se rompiera esa barrera que lleva 30 años establecida en las 16 semanas, ¿no? Pues pasa lo mismo con los cambiadores en los bares. ¿Qué cuesta que la norma obligue? Hombre, yo entiendo que si montas un local de 22 metros cuadrados donde solo hay un aseo porque el espacio no te da para más, la norma no obligue. Pero en muchos sitios donde tienen espacio, donde tendrían capacidad para tenerlo, ¿por qué no? Los trenes es otro ejemplo. Los aviones, instalaciones públicas, estaciones de tren, aeropuertos que son antiguos, donde no se ha renovado lo suficiente. Se usa eso como filtro, ¿no? Al no tener, disuades a los padres de ir a ese local. Claro, en el fondo es eso. Y al final estamos yendo a ciudades... que diría Italo Calvino, ciudades invisibles, pero invisibles para las familias, y al final nos llevan a generar pues esos barrios, ¿no? Esos barrios de familias en los que ahí sí se acepta y está bien visto tener restaurantes, tener parques, tener espacios de ocio, y es como, oye, es que yo no quiero eso. Es que una sociedad avanzada, una sociedad diversa, quiere decir donde todos y todas estemos integradas, ¿no? Y eso pasa mucho en Madrid, ¿no? En las zonas, al final te vas a barrios, al final acabas viviendo, cuando eres familia, te acabas yendo a barrios que están como show de Truman. En los que ¿sabes? Se permite. Exacto, en los que se permite, y Dios mío, menos que tengas un hijo, porque si no es que te sientes fuera. Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que hablar de esto. Lo contaba al principio del programa, hemos hecho un pequeño experimento para celebrar el 8 de marzo. Me he hecho pasar por un cliente anónimo de restaurantes y les he preguntado a una treintena, más o menos, si aceptaban niños y si tenían cambiador para bebés. La cuestión es que a la mitad de esos restaurantes se lo he preguntado sabiendo que la chef era una mujer y a la otra mitad sabiendo que el chef era un hombre. El dato más curioso, más llamativo, y que me gustaría saber qué opinas sobre ello, es que el 100% de los restaurantes en los que la chef es una mujer aceptan niños, mientras que cuando el chef es un hombre la cosa está repartida. En algunos sí, en algunos no y en algunos depende.
así por explicarlo por encima, ¿no? No sé si es un dato que te sorprenda. Pues la verdad que me ha gustado mucho conocerlo, Carlos, porque yo hubiera creído que era más bajo, aunque fueran mujeres, chef, por al final la presión social, ¿no? Y por las normas no escritas que hay en la gastronomía, en la alta gastronomía, ¿no? Y porque conozco grandes chefs que conozco esas críticas que me han llegado a malas madres de grandes chefs que son padres y que no dejan a niños y a niñas en sus restaurantes, ¿no? O que hacen preguntas incómodas, ¿no? Y bueno, pues esto confirma algo que para mí es muy importante en una semana como esta, que es que necesitamos más mujeres en puestos de dirección en todas las esferas, en todos los tipos de trabajo, y que ese liderazgo en femenino pues cambia la realidad social. Y esto es muy bonito, pero a la vez también pues me sorprende, me entristece que haya esa brecha de género, ¿no? Y que a esos hombres todavía les cueste tanto tener esa mirada amable hacia el cuidado, ¿no? Y al final a lo que son clientes, ¿no? Que pueden ser igualmente válidos, ¿no? Una familia con 2 hijos que quiere disfrutar de una experiencia gastronómica. Quiero decir, quien lo pueda pagar y tenga ese privilegio, pues maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, eso confirma que tenemos que seguir trabajando en esa corresponsabilidad y en ese cambio de mirada de los hombres. Por eso para mí que esté hoy hablando con 2 hombres, y yo sea minoría, esto es muy importante, porque siempre que hablo de estos temas normalmente la mayoría somos mujeres, y que pongáis la voz y el acento en eso. Así que te doy la enhorabuena y gracias. Bueno, hay que decir que no es un estudio científico, pretende ser un ejemplo, ¿no? Un punto de partida. No hemos hablado con el 100% de los restaurantes en los que la chef es una mujer, aunque en realidad hemos estado muy cerca, porque hay muy pocos restaurantes con estrella, ¿no? En los que haya una mujer al frente. O las mujeres estamos en la cocina de la casa o planificando los menús escolares y haciendo el pollo plancha por la noche sin recursos y sin ganas. Es triste también, un poco el lugar de la cocina que se nos relega a las mujeres, hoy en día en esta sociedad que ya no podemos tener ese tiempo, ¿no? De ir al mercado, de elegir el mejor producto, de cocinar, ¿no? Es como que se ha reservado solo a una parte, y a una parte que además ha copado el hombre, ¿no? De todas maneras, ¿tú qué crees que hay detrás de esas respuestas? De que todas las mujeres digan que los niños son bienvenidos y solo algunos hombres. O sea, ¿qué hay de fondo ahí? Bueno, está la mirada feminista, ¿no? Y la desigualdad que hay en los cuidados, ¿no? Es que al final somos nosotras las que cuidamos, seguimos cargando con el peso de los cuidados y bueno, pero a mí me alegra que cada vez más mujeres tengamos claro dónde está el cambio social. O sea, creo que es importante, ¿no? Que tenemos esa responsabilidad. Lo que pasa es que lo tenemos muy integrado nosotras. Es que estaba buscando, mientras conversabais, la referencia de un restaurante que creo que lo comentamos en su día, ¿no? Donde en la política de reserva dice: los niños mayores de 10 años tomarán el menú corto, teniendo la posibilidad de llevarse a casa en caso de que no lo terminen. No aconsejamos acudir con niños menores de 10 años por la duración de nuestros menús y la elaboración de los mismos. Hasta ahí todo tiene cierta lógica. Ojo a lo que viene después. En todo momento, los menores deben estar siempre bajo el control de sus padres responsables de su cuidado. Todo daño ocasionado al entorno o al restaurante por los menores será cargado automáticamente a su tarjeta. Si se observa alguna mala conducta que perjudique al resto de comensales, se les invitará a salir del restaurante y se les cargará el importe de la reserva. Cuando yo leí esto me espantó. Ahí hay un traumita, construcción de una imagen casi delincuencial de los menores. Oye, van a romper el restaurante, van a molestar a los demás. Yo he estado en restaurantes en los que me ha molestado infinitamente más, señor, el adulto borracho que tenía al lado que el niño juguetón que tenía a la izquierda. Infinitamente más. Sospecho que en este restaurante nunca le dirán a un adulto: si rompes un vaso te lo voy a... Pero qué triste esa mirada hacia los niños y las niñas, que son el futuro. Es que lo he recordado. Entonces, claro, es que una sociedad en algunas de las respuestas de los... Quiero saber cuál es ese restaurante para no ir jamás. No es solo uno, porque luego buscando eso en Google nos dimos cuenta de que es una especie de como de plantilla, de o de plantilla modelo que copian, que usan varios restaurantes, sí. O sea, unos asesores yo lo encontré en uno de Asturias. Pero hay más. Varias de las respuestas de esos restaurantes, cuando preguntaba yo si aceptaban niños, hacían alusión a: por experiencias que hemos tenido en el pasado, no y no. O sea, es verdad que es debatible si un restaurante de esas características es el lugar más adecuado para un niño. Eso entiendo que la gente pueda tener opinión, pero es que
he estado hablando con Elena Arzac, que es la única mujer que tiene 3 estrellas Michelin en España, y en su restaurante se aceptan niños, en su restaurante hay cambiador, y además me dice que antes de que ella estuviera al frente, cuando ella era pequeña y su padre era el chef, Juan Mari Arzac, también se aceptaban niños. Quiero decir que no es una cosa que haya cambiado con ella. Con lo cual, si en Arzac se puede, en realidad se podría en cualquiera, ¿no? Más allá de las opiniones de cada uno. Bueno, es lo que dice Pedro, ¿no? Malas experiencias con personas y con niños, con adultos, hemos tenido todos y todas, ¿no? Y a mí me fastidia mucho en el tren, es que como viajo a tanto ahora desde que vivo en Málaga, o sea, el señor ejecutivo que va dando conferencias por teléfono a viva voz, que no te importa para nada su informe último de finanzas, es infinitamente más preocupante porque ese hombre es adulto. O sea, es que estamos pidiendo a los niños que se comporten como adultos. Cuando un niño es normal que llore si tiene una necesidad, si de repente se frustra, es que es lo normal, ¿no? Y entonces estamos como generando una visión de que eso es un mal comportamiento. Es que somos una sociedad enferma con respecto a lo que es el futuro, nuestro futuro, ¿no? Entonces, me parece que es lo que tú dices, es discutible, podemos discutir si es el lugar adecuado, si no es el lugar. A mí incluso me parece bien que haya hoteles only adults, o sea, me parece bien, nunca los pisaré ni les apoyaré, pero lo que tenemos que empezar es a formar una sociedad en la que también haya lugares donde los niños y las niñas sean bienvenidos. ¿Sabes? Y no en esa mirada solo de aquí estáis y solo podéis venir aquí, entonces todo familia, menú infantil y tal. No, tenemos que trabajar por ciudades más amigables y más baby friendly, ¿no? Como hay muchas en Europa. Poniendo un poco de esperanza y de luz, hay un proyecto que aparte que es de una amiga mía que se llama Mavi, se llama Mama Proof, está en Barcelona y ahora está empezando en Madrid incipientemente, y tienen un sello de Family Welcome en el que ponen ese sello amarillo en la puerta en restaurantes, librerías, ludotecas, comercios, mercados, donde las familias son bienvenidas, ¿no? Y es muy bonito porque aparte tienen eso que tú decías, Pedro, un poco pues unos estándares de, oye, tengo cambiador, tienes que cumplir una serie de normas y tienen ese sello. Entonces, apostemos por esto, ¿sabes? Es que muchas veces los foodies, las personas a las que nos gustan los restaurantes, nos fijamos en los sellos de las guías gastronómicas, pero este tipo de sellos, o el sello de aquí tienen unas condiciones laborales óptimas, a mí también me gustaría verlo en los restaurantes, también es un criterio para mí, para elegir un negocio, ¿no? De todas maneras, déjame que te cuente un poco el making of de esta encuesta, de este experimento. Yo parto de que el sector de la gastronomía es un sector que se considera a sí mismo no machista. O sea, que tiene una visión de sí mismo como de, si no hay más mujeres, es porque no hay, porque ellas no quieren, pero en realidad nosotros respetamos la igualdad y mira este ejemplo y este otro, si ellas han llegado es porque se puede perfectamente, ¿no? Entonces, en base a este contexto, a este punto de partida, es que yo a veces me hago preguntas un poco para realmente explicar si hay o no hay igualdad. Y hace 2 o 3 años, también para el 8 de marzo, preparé un reportaje en el que le preguntaba a muchos cocineros por qué nadie conoce a ningún chef que se haya cogido un permiso de paternidad. Porque es que nadie conocía a ninguno, se cogían unos pocos días, pero decían, no, claro, yo es que no me puedo ir del restaurante. Cuando su mujer, que era la directora de sala o la sommelier, sí que se lo cogía, y a veces una excedencia de un año entero, ¿no? O el tema de las excedencias o de las reducciones de jornada, que creo que el 90% los cogen mujeres, ¿no? Este tipo de cosas son menos visibles, no son tan llamativas, pero también forman parte de la igualdad. Decir que las mujeres no estamos porque no queremos, eso es totalmente incierto, ¿no? Es decir, las mujeres no llegan porque hay una brecha de género que es real y porque que se niega. Quedan 138 años según el estudio Davos para que lleguemos a la igualdad plena, y las mujeres no llegan porque hay una brecha enorme cuando llega la maternidad, se ve, ¿no? Es decir, tú y yo podemos tener una carrera similar, de repente llega la maternidad, la mujer se detiene, se frena, se para o se olvida, y el hombre sigue ascendiendo por circunstancias como la que tú contabas, ¿no? Entonces es una realidad, y luego hay también un sesgo inconsciente que nos creemos muchas veces, y esto lo veo cada vez más en la gente, ¿no? Que están en su círculo privilegiado en el que piensan que la igualdad existe, y es porque miran solo desde su mirada. Quiero decir, el hombre, que a los hombres les cuesta mucho renunciar a sus privilegios que le vienen dados simplemente por el hecho de ser hombres, van siempre a confiar en personas de su mismo sexo, de su mismo nivel socioeconómico, de su mismo círculo,
¿no? Y entonces esto hace que muchas veces esas mujeres no puedan ascender. Pero esto es una cosa que está estudiada y que es real, ¿no? Entonces decir que las mujeres no llegamos porque no queremos y hay igualdad es totalmente contrario a la realidad. Es curioso porque seguro que alguno de esos chefs que no se coge el permiso de paternidad porque tengo que estar en el restaurante, cuando vas al restaurante no está porque anda viajando a ver los restaurantes que digamos o porque tenía que ir a la televisión o por lo que sea. O porque cualquier otra cosa. En fin, es que hay algo que quiero contar que tiene que ver con una primera reflexión que hacía ella, que no tiene que ver con la cocina, pero tenía ganas de contarlo. Cuando yo disfruté del permiso completo de paternidad, en este caso sí dividido en 2 partes para prolongar el cuidado de los niños, y celebré en Twitter, recuerdo que fue en Twitter, ese permiso como un avance. Oye, pues algunas cosas están mejorando en nuestra sociedad. Los padres ahora podemos dedicar más tiempo a cuidar también de nuestros hijos. Me encontré con no pocos hombres que, o bien desde el punto de vista de empresario, autónomo o de trabajador, lo cuestionaban con argumentos de ya, mientras tú estás de vacaciones, además era el argumento, ¿no? Mientras tú estás en tu casa disfrutando de las vacaciones, otros tenemos que trabajar más por tu culpa, o los empresarios decían, o los empresarios tenemos que contratar a más gente y gastar más porque tú estás en tu casa tranquilamente tumbado en el sofá. Esta sigue siendo esa es la gran lucha feminista de este país. Esa es la gran lucha feminista y ya lo dice Silvia Federici de hace muchísimos años. Hay que poner en valor el trabajo reproductivo, el trabajo del cuidado. ¿Cuántas veces se nos dice a las mujeres que renuncian a su carrera profesional o deciden en un porcentaje muy pequeño cuidar porque lo eligen libremente? Que no están haciendo nada, ¿no? Que realmente pues son unas mantenidas o viven del cuento o tantas cosas, ¿no? Que sufren. O los padres, en este caso, padres referentes corresponsables que dan el paso a cuidar y de repente también está mal visto por la sociedad, ¿no? Tremendo. Que ya es como pues rizar el rizo. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, nosotras creemos de la asociación Yo No Renuncio que hasta que no se haga una economía feminista donde los cuidados estén en el centro y no solo los cuidados de menores, sino los cuidados de mayores y se reconozca social y económicamente, no vamos a avanzar. No vas a avanzar. Y luego, por otro lado, del lado de los autónomos y de los empresarios, pues también hay que tirarle de las orejas a los gobiernos. Es que los gobiernos tampoco pueden permitir que en los pequeños autónomos y en las pymes, que al final es mayoritariamente el tejido empresarial en España, caiga sobre ellos todo, ¿no? Sí, claro, ellos que les penalice. Les penalice. Y eso lleva al final a una lucha de que los empresarios nunca van a firmar los acuerdos a nivel de cuidados, de igualdad y de tal, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho, pero necesitamos hombres referentes y padres corresponsales como vosotros, ¿eh? No os calléis. Claro. Poner twitters, y de hecho, poner tweets, aunque un poco como contrapunto de lo que contaba Pedro, como ejemplo de lo que yo considero buenas prácticas. Déjame que lea la respuesta de un restaurante donde el chef es un hombre blanco, heterosexual, de más de 50 años, que... Bueno, pues podríamos pensar que su respuesta estaba más cerca del no niños, no cambiador y tal, y su respuesta fue: por supuesto que aceptamos niños, nos encanta recibir familias y estamos seguros de que sus hijos serán bienvenidos, contamos con un ambiente familiar y nos esforzamos para que todos se sientan cómodos. Y sí, disponemos de baño con cambiador para bebés. Bueno, o sea que, sí. Quiero decir... acabemos en alto. No hay blanco, hay negro, pero también hay grises, ¿no? Un poco mi propósito era no desvelar el nombre de los restaurantes porque quiero que haya una reflexión general sobre el tema más que un señalamiento, ¿no? Pero este caso en concreto es el del restaurante Riff de Valencia con el chef Bernoller al frente. La verdad que una de las respuestas más bonitas, más, no sé, ilusionantes de más todas humanas, las que... Sí, más humanas también. Sí. Decir, bueno, oye, es que respetando a todos los demás, ¿eh? Bueno, pero es que la conciliación, los cuidados va de eso, ¿no? Va de amor y de humanidad. Con lo cual necesitamos ejemplos como este. Necesitamos saber que hay gente que lo hace, como tú decías de Elena, que hay gente que lo hace y lo hace bien. Porque si no, entonces siempre vamos a pensar que el no es más fácil y que lo contrario es no productivo, no rentable, ¿no? Y genera problemas y destrozos mundiales. Sí. Claro, es que yo cuando leí esa descripción pensaba en esa imagen de una horda de niños, es decir, deja entrar a un niño en tu restaurante y quédate sin restaurante, ¿no? Es un poco esa idea a la que trasladan. Laura Baena, muchas gracias por haber venido a GastroSer. No, muchas gracias, Carlos, Pedro, ha sido un placer, Carlos. Un gusto. Y Pedro Blanco también, como siempre. La próxima. Seguiremos hablando de estas cosas, que hay mucho que hacer. Hasta Gracias. luego.